El tracto espinocerebeloso anterior empieza con el receptor Pacini. Va de los axones, entran a la médula a través del ganglio de la raíz posterior. Estos hacen una sinapsis del núcleo dorsal del asta gris posterior, cruzan al lado opuesto y ascienden como el tracto espinocerebeloso anterior y llegan al cerebelo. El tracto espinocerebeloso posterior inicia cuando se estimula el receptor Meissner. Los axones que ingresan en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior entran al asta gris posterior y terminan haciendo sinapsis con las neuronas en la base del asta gris posterior. Estas neuronas se conocen en conjunto como núcleo dorsal. Los axones de estas neuronas entran en parte posterobasal del cordón blanco lateral del mismo lado y ascienden como el tracto espinotalámico posterior hasta el bulbo raquídeo. Aquí el tracto ingresa en el cerebelo a través del pedículo cerebeloso inferior y terminan como fibras musgosas en la corteza cerebral. El tracto corticoespinal está implicado en el control de los movimientos voluntarios, aislados y especializados, sobre todo los de las porciones distales de los miembros. Las fibras del haz corticoespinal se unen en la corona radiada, ingresan al brazo posterior de la cápsula interna y descienden para formar el pie de los pedúnculos cerebrales a nivel mesencefálico. En la protuberancia, el tracto es separado en muchas haces por las fibras prontocerebelosas transversas. En el bulbo, las fibras se unen y contribuyen a formar las pirámides. Las fibras del haz corticoespinal se decusan a este nivel e ingresan en la parte posterior del cordón lateral como haz corticoespinal lateral. El haz corticoespinal lateral desciende por toda la longitud de la médula espinal. Emite fibras al haz gris en todos los niveles y disminuye el tamaño en forma progresiva en los niveles más caudales. Las fibras del haz corticoespinal lateral ingresan al asta gris anterior. El asta corticoespinal anterior, solo apreciable en la región cervical y formado por una porción de las fibras piramidales, entre el 10 y el 15% que no se recusaron en las pirámides vulvares, desciende en la médula espinal y termina ingresando al asta gris anterior medular. Los tractos corticoespinales forman la vía que confiere velocidad y agilidad de los movimientos y se utilizan para llevar a cabo movimientos hábiles rápidos. Tracto espinoreticular. El impulso procede de las terminaciones nerviosas libres. La primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. Asciende bilateralmente en la médula espinal. La neurona de segundo orden se encuentra en la lámina 1 a la lámina 6. Su terminación subcortical es en el núcleo de la formación reticular del tallo cerebral. Se encarga de mantener el estado de conciencia. Por debajo del piso del cuarto ventrículo. Reciben fibras aferentes del oído interno a través del nervio vestibular y desde el cerebelo. Las neuronas del núcleo vestibular lateral dan origen a los axones que forman el tracto vestibuloespinal. El tracto desciende no cruzado a través del bulbo raquídeo y de toda la longitud de la médula espinal en el cordón blanco anterior. Las fibras terminan haciendo sinapsis con neuronas intemunciales del asta gris anterior de la médula espinal. Vía tectoespinal. Inicia en el tubérculo cuadrigémino superior. Cruza y desciende en el tallo por el fascículo longitudinal medial y baja por el haz tectoespinal en el cordón blanco anterior, solo en segmentos cervicales.